Bienvenidos a esta experiencia en la chocolatería Rojanjú, ubicada en Mapacín Oeste. El día de hoy mostraremos lo que es la selección del cacao para poder llevarlo en un producto hecho en barra. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativas de la carrera de Comercio Exterior. Nos hemos unido el grupo número 10 y el grupo 12. Pensaba que el origen del cacao era México, y no por cuestiones objetivas, o sea, restos arqueológicos, sino por presunción. Ahí había una tribu que eran los olmecas, y los olmecas supuestamente eran los que habían trabajado el cacao mucho antes de cualquier otra tribu. Y por esa cuestión decían que el origen del cacao era ahí, porque no había otra tribu en donde se haya encontrado que dentro de sus actividades era trabajar el cacao. Pero nunca vieron una vasija, nunca vieron algo que diga aquí había cacao. Era simplemente presunción. Pero esa presunción le valió a México por muchos años, hasta hace unos 7 años atrás, en que el mundo pensaba que el cacao era originario de esos lugares, especialmente de la zona de los mayas. ¿Sí? Se decía que los mayas eran los que, junto a los olmecas, eran los que trabajaban más el cacao. Y se hablaba de que Tabasco, se hablaba de que otras zonas mexicanas tenían el mejor cacao. Entonces, cuando llegó los españoles, después de los españoles comenzaron a llegar científicos botánicos y comenzaron a decir, bueno, ¿cuántas clases de cacao existen? Entonces ese botánico dijo, a ver, bueno, como el cacao se originó en México, digamos a que todos los cacaos que son de esta zona, Centroamérica, Central México, le vamos a llamar que son cacaos criollos. ¿Por qué criollos? Porque son criollos, porque son de la zona. ¿Me explico? Entonces, desde ahí una clase se llamaba criollo. Pero hay cacao que viene de Ecuador, de Guayaquil. El cacao de Guayaquil, ¿cómo le llamamos esos manes? O el cacao de Venezuela. Entonces dice, como esos manes son muy lejos, digámosle que esos cacaos son forasteros. ¿Sí? Como vienen allá de la selva que uno no conoce, esos cacaos los vamos a llamar forasteros. Y la segunda clasificación de cacao que se hizo en el mundo fue de forasteros. Y dentro de los forasteros venían todos los cacaos de la Amazonía, ¿sí? O del Ecuador. Y entre ellos el fino de aroma, el nuestro. Y después salió y dice, oye, pero este cacao que está por Venezuela, por esta isla que se llama Trinidad y Tobago, no es amarillo, no es nada, ¿qué es? Es como rojo. Bueno, digámosle que como viene de la isla de Trinidad, le vamos a llamar que este cacao es trinitario. Entonces la gran clasificación del cacao al inicio fue esa: criollos, forasteros y trinitarios. El mundo del cacao nunca dejó de ser cesante, porque el chocolate es uno de los frutos, es uno de los productos que vienen consumidos desde miles y miles y miles de años. No existe otro producto que tenga esa historia. Como pueden ver aquí, este es el cacao de porcelana, uno de los más exclusivos y raros en el mundo. Pertenece al grupo cacaucantero de los criollos. Es considerado por muchos en el mundo un cacao muy apetecible, un cacao muy dulce y por su baja amargura en el paladar. El cacao nacional, o también conocido como cacao de arriba, es una de las variedades de cacao más emblemáticas del Ecuador. Es una de las variedades de las más conocidas del mundo por su aroma y su sabor único. El cacao venezolano, más conocido como el cacao de porcelana, cuenta con una almendra más clara y un sabor más suave, a diferencia del cacao fino de aroma, que cuenta con un sabor más intenso y con un aroma más especial y más fuerte. En un sistema agroforestal no es como la gente piensa, que el cacao tiene que solo existir cacao. Mentira. Mira, aquí tengo plantas de cacao muy productivas en medio de árboles gigantes, ¿sí? Y cuando hablas de cacao fino aroma, se valora mucho este tipo de cultivo.
ya estos árboles nuevamente vuelven a ser árboles de semilla. Dese en cuenta, ¿por qué sé que es de semilla? Porque el tronco está, la bifurcación está arriba, ¿sí? Los árboles de allá son de injerto. Date cuenta que las ramas vienen casi de la tierra. Sí, este, por ejemplo, es un cacao de esmeraldas. Estos dos son cacaos de esmeraldas. Y el de allá es de vida. Miren la mazorca de estos, totalmente distinto a los que vieron allá. Miren esta mazorca. Miren, y es fino de aroma, pero des en cuenta que la mazorca varía mucho de lo que teníamos en la mesa. ¿Sí ven? Miren por acá. Y estos sí son árboles de semilla, o sea, no hay ninguna variación genética. Si tú lo pones a fermentar en un tanque desde el principio, te sale muy astringente. ¿Y por qué en algunos casos como que se abomba, se daña? Es porque no... Recuerda que la fermentación funciona cuando existe calor. Ah, ya. Ajá. Entonces, si es que no existe calor y no lo mueves, se te va a crear moho. Y el moho es lo que abomba. Sí, por eso es importante que cuando tú fermentas mucha cantidad, el lugar esté cerrado y esté caliente. Cuando yo fermento poca cantidad, el calor yo lo puedo mover. Por ejemplo, aquí está el sol. El sol cae y calienta. ¿Y lo recomendable es cuántos días de fermentarlo? Desde 4 en adelante. Pero todo depende a quién tú le vendas. Ahí yo conozco gente que, por ejemplo, fermentan solo 2 días, porque lo exportan a Japón. Y los japoneses quieren un chocolate más astringente. Entonces la astringencia se lo logra con menos fermentación. Sí. Entonces ya no puedes hablar de un tipo de fermentación. Ya todo depende del mercado al cual tú estás vendiendo. Como dato curioso, en Roajaijú se pueden encontrar plantas de cacao descendientes de árboles centenarios de más de 100 años, lo que conserva variedades históricas del cacao ecuatoriano. ¿Cómo inició la marca? ¿Cuál fue su inspiración para hacer la marca? Fueron 2 vertientes. La primera fue que yo tuve la experiencia de trabajar en la Universal, cuando Isabel Novoa la compró y reabrió. Entonces yo estuve en todo el momento de la reapertura y algo mágico es ver esas máquinas centenarias cómo volver a trabajar. Y lo segundo, cuando conocí la historia del cacao fino aroma. La historia del cacao fino aroma es una historia de Hollywood, que si un director hace una película seguro gana el Oscar. Y esa riqueza fue lo que me motivó mucho a trabajar el chocolate a partir del cacao fino aroma, con la finalidad de preservarlo y de mantenerlo en el Ecuador y Guayaquil. Bueno, y vemos que muchos estudiantes visitan esta marca, pero ¿cómo se siente usted como fundador o pequeño empresario al transmitir sus ideales a los jóvenes universitarios? Simplemente me siento como un guayaquileño más, que lo que hace es compartir la herencia que existe en esta ciudad. Una herencia que se ata al cacao y que muchos de los jóvenes no la conocen porque se ha olvidado. Y esa herencia la transmitimos en el tour que ustedes acaban de vivir
o a través de nuestros productos, que es la calidad de un chocolate hecho con cacao fino aroma, lo que representa. Bueno, ¿y de qué manera la marca integra los principios del comercio sostenible en su proceso de producción y comercialización? Lo hacemos de dos formas. La primera, cuando hablamos de comercio justo, es valorando el esfuerzo de cada una de las cadenas. Entonces, por ejemplo, a los que nos venden el cacao, cuando sabemos que el cacao viene de árboles viejos, que son bien cuidados, le pagamos más del precio de mercado. Después a nuestros trabajadores, a pesar de ser un emprendimiento en crecimiento, no tenemos tanto flujo como para pagar mucho por un puesto, pero sí lo que hacemos es pagar más del mínimo y también reconociendo el esfuerzo de cada uno. Y lo tercero es lo que tú ves a través de esta plantación de cacao en la ciudad de Guayaquil. Hemos devuelto a la ciudad su historia y hemos devuelto a la ciudad su patrimonio, y es algo que nos hace sostenible. ¿Y qué estrategias implementa la empresa para minimizar su impacto ambiental y promover un desarrollo económico sostenible? Nosotros aquí en la casa tenemos un uso circular de las cosas. Todo lo que es orgánico que dentro de la producción se desperdicia no va a la basura, sino que se devuelve a la plantación. Entonces, si tú vas a ver las plantas, vas a encontrar restos de cáscara, restos de cosas orgánicas que son de la misma plantación. Eso ayuda a que un terreno que antes era un canchón de parqueadero, ahora sea un terreno fértil. Y también en el uso de los empaques, tratamos de usar empaques en papel, cartón, que sean más biodegradables y puedan reducir el tema de la contaminación. Oiga, ¿y cuenta usted con algún certificado que garantice su producto? Todavía no. Todavía no, pero estamos en proceso. Sí, estamos en búsqueda, tenemos nuestros registros sanitarios y todo lo demás, pero no algo de certificación en la plantación, que Claro. no tenemos nada de eso. Muchas gracias por el conocimiento. A ustedes, vuelvan pronto.